¿Se ha confirmado la de Nino, tiene la de Juan Cruz, Claudio? Sí, en principio solo esas tres son las que, solo, entrecomillado, ¿no? Son las tres bajas que tenemos, sí, confirmadas para el domingo, uno por sanción, dos por lesión, y bueno, a esperar a después de Navidad a su recuperación. ¿La de Nino para cuánto tiempo? No, vamos a estar pendientes de evolución porque al ser un golpe, las lesiones extrínsecas que son producidas por un impacto, estas cosas, generalmente no llevan el mismo tiempo que las que son intrínsecas, pero hay que esperar su evolución. Yo me imagino que en esta semana de descanso que tenemos deben mejorar bastante. O sea, para el siguiente partido creo que debiera estar, pero al final es una lesión en el sóleo y solo su clínica nos va a ir diciendo cómo se encuentra. Pepe. Sí. Mister, yo creo que Nino es un jugador diferencial, quizá está entre los 10 mejores de la Liga de Segunda División, entre los más determinantes. Es una baja muy sensible, aunque tú no te gusta llorar y todo eso. Nino siempre será un jugador en el equipo en el que esté, un jugador muy, muy, muy importante. Y en este equipo lo es todavía más porque es el capitán y porque ha adquirido un rol de capitán que a nosotros nos hace mejores. Nino, su grandeza es que es un tipo que entiende el juego y le acompañan unas condiciones técnicas de jugador leyenda. Entonces Nino es un jugador muy importante para nosotros, muy importante. Tenga los años que tenga, da igual. Es un chico que entiende el juego y que nos hace mejores. Carlos. Sí, quería preguntar, queda el partido de Albacete, pero ya se acaba el año. ¿Qué balance haces? ¿Pensabas llegar a estos 28 puntos a estas alturas? ¿Es más de lo que creías? ¿Más o menos es similar o lo que piensas? Sé que el fútbol cambia. El fútbol cambia cada semana, ¿verdad? Pero si tenemos que hacer un resumen global del año 2019, yo diría que ha sido fantástico para el Elche. Ha sido fantástico para mí, ha sido fantástico para todos. Creo que hicimos una segunda vuelta fantástica, de un juego verdaderamente atractivo para el espectador, para el espectáculo, para los propios jugadores, creyeron en ello. Y creo que este año hemos ido evolucionando muy bien al equipo, que estamos jugando cada vez mejor. Y creo que el resumen global, pues yo lo calificaría de fantástico todo el año. Si son muchos los puntos, 28, o son pocos, al final son los que son la realidad. Pero si miro para atrás, sí que creo que tengo menos de los que he tenido en las manos o he podido tocar, ¿no? Pero son muchos. O son un número de puntos que nos hacen buenos. ¿Cómo llega el equipo tras la clasificación en la Copa para este partido? ¿Cómo llegáis? La historia es esta, que recibimos una derrota muy dolorosa por el cómo se produjo el domingo, y ese duelo de esa derrota pues se acaba muy rápido cuando tienes otro partido cercano y lo ganas. Las victorias son balsámicas, sea como sean o donde sean o contra la categoría que sean. Las victorias son balsámicas. Y esta victoria en Segovia es una victoria no es nada fácil. Al final tienes que jugar en una climatología durísima, a unas horas duras, con mucho frío, vienes de perder 2 días antes, y con esto dirán, pero es tu trabajo y es tu obligación. Que lo tengo claro, pero esto es humano. Por eso hay muchos equipos que caen. Y hay muchas sorpresas en la Copa. Nosotros fuimos allí y competimos muy duros. Y eso no es fácil, que no es fácil. Y estos jugadores, para eso se están poniendo, se atan el cinto 2 puntos y más cuando pierden. Somos un equipo comprometido, somos un equipo que tenemos amor propio. Es muy interesante este grupo de jugadores, muy interesante. ¿Qué partido esperas? ¿Qué Albacete esperas? Pues esperamos un Albacete
contundente. Es un Albacete que es... Este equipo es contundente en las áreas y eso le hace muy, muy, muy peligroso. Buenos delanteros, los defensas defienden muy bien, equipo contundente, entonces por eso ha ganado tantos partidos 1-0, 0-1. Es un equipo que erra muy poco. Vamos a tener un partido duro este sábado en Albacete, un partido... Nosotros intentamos ganar todos los días y a este partido vamos a ir a ganar, como todos los días los preparamos. Pero vamos a tener enfrente un equipo que busca muchos problemas, con jugadores arriba muy verticales, muy duros, buen juego aéreo, buenas segundas jugadas. Vamos a tener un partido complicado el sábado, complicado. Pero que espero, nosotros vamos a intentar ser protagonistas allí, vamos a intentar hacer el juego que nos ha llevado a ser este equipo tan potente de fuera de casa y vamos a seguir en esa línea, Así que vamos a ir con toda la ilusión que nos hace el haber puntuado en muchos campos y el ser fuertes y el tener 28 puntos en la clasificación, claro que sí. Eso nos tiene que dar paz y nos tiene que dar calma. Sí, mister, ya tengo la lección aprendida, sé que no nos vas a decir el 11, pero el tema de los delanteros, además de Premilla, que como la polivalencia es algo que tú valoras tanto, ¿qué jugadores pueden jugar también ahí arriba, de delanteros del primer equipo? Tenemos posibilidades de jugar con Premilla y así, de jugar con Premilla e incluso Iván, de jugar con Fidel por dentro, de jugar con 2 nueves. Hay muchas posibilidades de jugar con 3 mediocentros, tenemos muchas posibilidades. Entonces, dependiendo del equipo y dependiendo de cómo estamos nosotros, pues nos decantaremos por unos o por otros. Pero tenemos muchas posibilidades, somos un equipo... Si algo tenemos además, el cuerpo técnico y demás, que somos elásticos. Cuando tenemos dificultades, somos capaces de adaptar a jugadores a otras posiciones, de ser elásticos y de buscarles soluciones. Si hay que jugar con 3 centrales, jugamos con 3. Si hay que jugar con 2, jugamos con 2. Si hay que poner a Iván de medio centro, le ponemos de medio centro. Si hay que poner a Manolo de central, le ponemos de central. Somos muy elásticos. Somos muy moldeables a las situaciones que llegan. No nos alborotamos por prácticamente nada. Las bajas que tenemos le damos la importancia justa. No somos gente que estamos preocupándonos y siempre hablando de las bajas. No, llegan bajas, pues tenemos que estar preparados. Para eso somos el número de jugadores que somos. Somos 19, 20 más los chicos. Pues con ellos hay que afrontarlo todo esto y vamos a ganar, vamos a perder, vamos a pasar de todo. Pero somos un equipo con ilusión, joder, y un equipo con una pasión por esto de la leche. Y todavía tenemos que tenerla más y tenemos que ajustar cosas y no cometer errores como los que cometimos el domingo pasado. Pero somos un equipo honesto, somos un equipo que trabaja, que lo da. ¿Qué más vas a pedir? ¿Qué más vamos a pedir? Tenemos un montón de... toda la pasión del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues somos este grupo de jugadores que hacen cosas maravillosas y que luego pues hacemos cosas que tenemos que ajustar. Pues claro que sí. Pero es un grupo estupendo. ¿Piensas que de alguna manera le puede haber afectado a Albacete todo lo que pasó el otro día? Porque es la primera vez que ocurre. Son situaciones extrañas, Carles. Son situaciones extrañas que no han pasado ahora. Yo de ahora veo el peligro de dónde vamos a tener el límite. ¿Cuándo se va a suspender un partido? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? No sé si están claras. ¿Se va a suspender cuando nosotros nos cagan en mi madre, en mi padre y estas cosas? No. Eso no es. O sí. O cuando se cagan en la madre, el padre y todo del árbitro, o no. O eso sí. Cuidado. Cuidado. Y estoy totalmente de acuerdo en la protección del profesional. Eso no. Pero vamos a ver cómo lo manejamos. ¿Crees que al equipo de la Albacete le puede afectar? Yo me imagino que no. Me imagino que no porque han pasado unos días, jugaron Copa ayer también, han ganado, entonces no debe afectarles, no. Y más cuando en casa, último partido ya antes de Navidades, va a ser un partido animoso, no creo que les vaya a afectar. Te pregunto por Iván Sánchez, que el año pasado fue sin duda el más determinante, sobre todo en la segunda vuelta, y este año, pues por unas cosas o por otras, no acaba de ser un fijo, ¿no? Ahí por las bandas, pues Fidel y José están bien. No sé cómo lleva él esta situación de no ser un titularísimo. Al final, cuando los que juegan en tu posición lo están haciendo bien, todos entendemos, y más el jugador entiende lo que hay. Iván es un jugador importantísimo para nosotros, importantísimo. Él arrancó jugando,
Arrancó los primeros partidos jugando, pero luego apareció Josán y apareció un gran Fidel. Entonces, bueno, ahora es lo que va tocando. Pero Iván es un jugador importantísimo y va a aparecer. Y es que cada vez que aparece, el otro día en Segovia, aparece media docena de veces con lo que él es, ¿no? Y bueno, seguiremos con Iván. Iván va a aparecer, es un jugador importante. Él lo lleva bien, pues porque al final entiendes el fútbol profesional que mis decisiones son el poner a los que creo que están mejores. Entonces, claro que el jugador que no juega está jodido. Pero es normal, tiene que estar dolido y tiene que rebelarse contra eso. Tiene que tener ira controlada. Y luego tenemos que ser ambiciosos. Ambición controlada. Y así serás mucho mejor. Iván está en ese camino. Buenas, mister. Hola. Me gustaría preguntarle por el partido frente a la Segoviana, con Sí. jugadores lo menos habituales como fueron San Román, Tequio, Danilo, incluso Murat o Alberto Rubio. Me gustaría saber qué notas se esperan de esos futbolistas y sobre todo si a lo mejor pueden entrar en los planes de otros encuentros. Mourad en estos momentos pertenece prácticamente a primera plantilla. Está con nosotros todos los días, está yendo citado, está jugando. La baja de Claudio, esto es así, le ha abierto la puerta a Mourad y le puede abrir la puerta a Nacho Ramón. Le puede abrir la puerta esa situación a otro tipo de jugadores del B e incluso del juvenil. Me va a temblar poco la mano, para poner un chico de 17 años o de 15 o 16. Me va a temblar muy poco, si da el nivel. Me gustaría hacer mucho más he hecho mucho más una conclusión global y por eso sigo poniendo en valor lo complicado de esos partidos. Juega gente que no está jugando habitualmente, que puede entender, joder, me traen aquí a 4 grados, lloviendo, medio nevando, con esto, a jugar en un campo, que el campo estaba estupendo, el campo de la Segoviana, un ambiente estupendo de fútbol ya, pero al final son partidos complicados, que el jugador no se activa, el rival está activado al 300%, tú en lugar de al 100 te pones al 95% y todo se iguala, y si no, mirad las sorpresas que ha habido, se iguala. Entonces yo lo que pongo en valor, no puedo poner en valor a cada uno, estuvieron bien, prácticamente todos hicieron un partido que es el partido serio que teníamos que hacer, aún así se nos pudo complicar, pero el partido fue serio y el partido fue de verdad, y esto es lo que tengo que poner en valor, que el grupo es capaz de amoldarse a estas situaciones complicadas, Que no, para eso trabajas y para eso cobras, que sí, pero todos tenemos momentos complicados, Y esto no es un momento fácil, no era un momento fácil, y el equipo dio la cara, y eso es lo que voy a poner en valor. Individualmente, pues vimos, los jugadores, yo estoy contento de todo, pero sobre todo el cómputo global, de que el equipo fue, y que el equipo sigue dando la cara en sitios difíciles. Los que viajasteis, lo que no es fácil. Y que es un equipo bueno, que aquí los jugadores son buenos, en tercera división, un equipo que está arriba, que está acostumbrado a ganar, con unos buenos mecanismos, con buenos jugadores, primera capital, que son equipos buenos y te buscan problemas. Y eso es lo que sí que creo que hay que poner en valor. Sí, viste, el otro día, con razón, algún aficionado se enfadó conmigo porque en lugar de preguntarte, di mi opinión. Dije que tú no habías tirado el equipo atrás y que el equipo no se tiró atrás porque fue la Unión Deportiva, que estuvo sensacional. Entonces, tú te defiendes solo, yo no tengo que defenderte. Pero te quiero decir que lo comenté porque la filosofía de este Elche es meter el culo en el área, ¿no? Creo que lo llevamos demostrando año y medio, año y 20 meses, ¿no? Pero debe entender el aficionado que es muy doloroso cuando te pasa a ti. Pero debemos entender que al Milán en 45 minutos se le va a la final de la Champions con 3 goles de diferencia. Que a Flamengo el otro día, es que a River, se le escapa con Flamengo, ganando en el 90 y pierde la final de la Libertadores. Que al Madrid le levantan el otro día 2-0 en su casa. Si es que, ¿qué creemos? Que tenemos la llave de todo. El fútbol es tan caprichoso, tan rico. Tenemos que aprender, claro. Pero es que estas cosas pasan. Es que pasa. El rival tiene mucho que ver y luego tú, pues que a veces cometes errores, claro que sí. Y no, metes el... Pero si nosotros nos hacemos a veces... Estamos durante mucho más tiempo peleando en campo rival que peleando en nuestro campo.
muchísimo más tiempo. Entonces somos un equipo valiente y eso es lo que nos ha llevado ahí. Pero hay días que el rival puede ser mejor que tú y te genera problemas. Claro. Jonathan Viera es un jugador que es muy bueno en primera división. Te puede generar problemas en segunda. Pedri han pagado 6 millones de euros por él. Narváez es un jugador descomunal. Y el banquillo que tenía Las Palmas es un banquillo muy bueno. ¿Por qué es doloroso? Porque vamos ganando 2-0. Claro que sí. ¿Qué creen? ¿Que a nosotros no nos duele? Que a mí no me duele. Esto es terrible, estas derrotas. Pero es normal que el aficionado esté enfadado y que cargue contra mí. Claro que sí. Yo soy el máximo responsable. Claro que sí. Es normal. Pero que no tengan dudas de que nosotros hacemos todo para ganar e intentamos hacer todo para ganar. Y los chicos hacen todo para ganar. Y hay días que las cosas no salen como pretendes y sobre todo cuando ves que vas muy bien, como fue en Málaga o como fue aquí, y se te escapa, pues sí señor, hacemos lo más difícil, que es abrir la lata y ponernos con 2 goles de diferencia y luego somos capaces de deshacernos en 10 minutos. Entonces, pues esto es lo que tenemos que ir trabajando y mejorando, pero que no tenga duda nadie, que esto lo que intentamos es ganar con nuestras armas, con nuestros medios, con nuestros jugadores y hay días que el rival pues te busca problemas e igual a veces los buscamos nosotros también solos y nos pegamos un tiro en el pie. Pues también puede ser, pero no está hecho con la intención, de ninguna intención, de no hacer lo que sabemos hacer. No. Entonces, bueno, la crítica hay que admitirla, pero para eso tengo la ventaja de que puedo defenderme o puedo por lo menos dar mi opinión, ¿no? Hablando de aficionados, bueno, no sé cuántos autobuses. Estamos en 3, creo que. Vale. Si algún campo hay donde más calor es el de Albacete por la cercanía, va a haber muchos aficionados, hay cientos, millar de aficionados de Elche, eso fuera de casa ayuda, ¿no? También es responsabilidad para nosotros, claro que sí, pero bendito ambiente, claro que sí, que vayan a vernos, que este equipo lo merece. Vinieron el otro día más de 10.000 y encima vamos y perdemos. Pero creo que dimos muestras de lo que somos y de lo que podemos hacer y que vamos a mejorar, que vamos a evolucionar más todavía, a mejor, que no se preocupe nadie, que vamos a evolucionar a mejor, que el equipo va a ir evolucionando, que hemos hecho ya muchas cosas interesantes durante esta primera vuelta y en la segunda vamos a ser mejores, porque evolucionamos, porque el equipo evoluciona, porque somos autocríticos, porque somos analíticos, porque vamos a evolucionar, porque el jugador va a ir siendo mejor, claro que sí. Y vamos a interpretar mejor las cosas. Que vengan a vernos, que vengan. Por mi parte, la última cuestión. ¿Va a pedir usted el vídeo del Partido Populares Informadores para meterse con nosotros, que jugamos el sábado por la mañana? Es solidario, mister. Es una pena, porque nos habíamos acercado a veros, Pero sí, pediré el vídeo. Para ver para el mercado de invierno, para ver cómo estáis. Voy a ver si estáis bien físicamente o no. Adrián, ¿tienes una pregunta? Yo le digo por mi parte que no. No. Vale. Con 10 minutos, con mucho y chuta. Dos preguntas por mi parte. ¿Qué importancia le das a acabar bien el año 2019 y también coincidiendo con el final de la primera vuelta? Porque quizás ganar puede marcar entre acabar el año y la primera vuelta al borde del playoff, acabar en mitad de la tabla y luego en referente a la Copa del Rey. Bueno, no sé si le pregunto qué rival prefiere, bueno, no voy a decir uno cercano, pero sí un equipo de segunda división quizás puede soñar con llegar lejos, viendo los equipos que ya han caído en este formato. Nosotros no pensamos más allá, te contesto primero la Copa del Rey, ¿vale? No pensamos más allá que el partido que nos llega de frente. Entonces, el partido que llega de frente, oficial, e incluso a veces oficioso, nosotros lo afrontamos para ganarlo. Entonces, llega la Copa del Rey, lo afrontamos para ganar. Siempre sabiendo que nuestro principal objetivo es la Liga. Eso lo tiene que tener claro todo el mundo. De segunda división no ha ganado nunca la Copa del Rey un equipo de segunda división. Pero da mucha ilusión y te da muchos minutos. A nosotros nos da mucha información el partido de Segovia. Nos da información de jugadores que pueden jugar, de quién está a punto, de quién no está a punto, de quién anda en mal momento, de los jugadores del B, jugadores del ilicitano, jugadores del juvenil. Nos da mucho. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Seguir compitiendo. A nosotros yo creo que nos ha venido muy bien el partido de Segovia para limpiar la cabeza del partido de Las Palmas, para volver a coger la ilusión de ganar. El ganar es balsámico y te viene muy bien. Entonces, ¿qué afrontamos? El partido. ¿Qué quiero? Cuanto más cerca me pille, mejor. Por el desgaste de los viajes, por el desgaste de todo. Pero, ¿nosotros qué vamos a afrontar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde
nuestra máquina de... Y ahí cuando hay un equipo que te gana y que es mejor que tú, pues nos eliminan. Pero hasta que llegue ese día, nosotros vamos a ir en cada partido a ganar. ¿Qué voy a hacer? Claro, intentar que no se me rompan los jugadores. Intentar que no se rompan los jugadores, esa es la clave. Entonces, ¿a quién damos descanso? Coño, pues al que lleva más minutos o al que le vemos con más molestias o al que... Claro, vamos jugando con ello. Pero para nosotros afrontarle a ganar. Nosotros trabajamos el partido de la Segoviana como un partido de liga, ¿eh? Mismo informe, mismas imágenes, mismo vídeo, mismo todo. De la misma manera. Porque no entendemos otra cosa. Lo afrontamos de la misma manera. Los que analizan al rival tuvieron que buscarse la vida para ir a verlo, para tener imágenes, para hacerlo todo. Y a partir de ahí, otro partido con la misma seriedad. Y ahora Albacete con la misma seriedad. Afrontamos la Copa de esa manera. Y el último partido de esta primera vuelta, lo que no podemos hacer es que sea el que va a marcar toda la segunda vuelta. ¿Por qué no lo va a marcar este último partido del Albacete? No. Nosotros hemos llegado aquí con 28 puntos a base de ir pico pala, pico pala, pico pala, pico pala todos los días. Y ese pico pala es el que nos va a llevar en la segunda vuelta. Entonces, Albacete a ganar. Y luego pasará lo que tenga que pasar, como salimos aquí contra Las Palmas. Nosotros a ganar. Y luego, ¿cómo ganamos? Con el trabajo que hemos hecho, con lo que hemos entrenado, con nuestras armas, a por ellos, a ganar. Pero pensando en el camino, que es el que nos va a llevar a ganar. Si luego no ganamos, afrontaremos como tenga que venir, pero con la cabeza bien alta, y habiéndote dejado el alma ahí. Y si te ganan, que sean mejor que tú, y ya está. Pero con eso. Y a partir de ahí, señores, a seguir sumando y sumando y sumando y sumando. No voy a hacer una valoración de qué puede pasar después del último partido de la primera vuelta, porque seguimos, hay vida y toda una segunda vuelta para poder sacar 40 puntos o para que, como ha pasado alguna vez, sacar muy pocos. Entonces, nosotros a lo nuestro, a sacar. Primero Albacete y luego ya pensaremos en el siguiente, que es el Huesca en casa. De momento, Albacete. ¿Qué va a pasar? Pues lo que pase lo afrontaremos. Pero a ganar. A ganar. Y esto es lo que le transmito al jugador. A ganar cada día que llega. Y a ganar en el entrenamiento. Y a ganar... Le gano hasta el de al lado, le quito la bota. Y tengo que ganar. Y esa es la obsesión. ¿Cómo gano? Esa es la clave. No vale ganar como sea. Ese de hay que ganar como sea. A mí me costó el puesto en el 11 titular. Solo vale ganar con lo que trabajas, con lo que haces, a veces con lo que dices. Pero el ser humano aprende con lo que hace.